Hola, buenos días. Mi nombre es Ángel Cotera y vamos a ver hoy la utilización de gráficos avanzados dentro de la plataforma de BBVA Trader. Vamos a empezar. En primer lugar, vemos que la pantalla inicial suele estar distribuida de esta forma, con los instrumentos y el menú principal. Y desde aquí lo ponemos más que nada para saber que una de las ventajas de la herramienta es que, por ejemplo, en nuestro grupo de acciones favoritas podemos dar a botón izquierdo y desde ahí mismo cargar el gráfico, ¿de acuerdo? Y entonces ya nos aparecería nuestro gráfico avanzado, lo añadiríamos como símbolo y tendríamos esa acción que hemos pinchado botón izquierdo y elegido seleccionado preparada para graficar y hacer estrategias en el dicho gráfico. Al igual, y mucho igual de sencillo, podríamos, dentro de los instrumentos que tuviéramos seleccionados, coger el instrumento que quisiéramos graficar, pincharlo, arrastrarlo a la zona de nuestra pantalla de gráfico, validarlo y lo tendríamos cargado, ¿de acuerdo? Evidentemente, para todos aquellos que utilicen el gráfico avanzado, es recomendable, una vez que tengamos pues, el producto o el activo que queramos graficar, pues ampliarlo al máximo cerrando las otras partes o bloques que tengamos. Decir que esta pantalla, bueno, ahora está seleccionado, vamos a quitar todas las selecciones para ir desde cero y decir que esta pantalla que vemos actualmente en este tamaño, cualquier monitor que la despleguemos o que utilicemos en nuestros terminales, en nuestro PC de sobremesa, pues sería 30 pulgadas, a 26, a las que tuviéramos y se adaptaría perfectamente, con lo cual tendríamos un gráfico bastante limpio y bueno. Y bueno, empezamos. Vamos a empezar por la barra superior horizontal en la que vemos que nos aparece archivo como primera opción y donde aquí tendremos cargar, guardar y guardar como. En cargar, pues nosotros una vez que tengamos guardados, como veis mi caso, tengo bastantes gráficos ya guardados, podría elegir cualquiera de ellos, dar al load, a cargar y me aparecería. Y así yo ya tengo gráficas realizadas donde he podido ver rupturas de resistencias, de directrices, de señales que me puedan hacer tomar decisiones. Evidentemente, ahora, por ejemplo, nosotros vamos a utilizar el gráfico general para tenerlo limpio y poder ir viendo cada una de las herramientas dentro de este gráfico que hemos elegido un IBEX ya 10 años y diario. Ahora lo vemos, de qué forma se hace. Guardar, evidentemente, este mismo gráfico o cualquier otro gráfico y guardar como, donde elegimos el nombre que podemos poner al gráfico. Por ejemplo, le damos webinario, le salvamos y nos quedaría grabado este gráfico de la manera que le hayamos, teníamos gráfico y ahora un gráfico webinario nos va a cargar el mismo, luego si queremos lo vemos cómo ha quedado. Segunda opción que tenemos aquí en la pestaña, tenemos la temporalidad de los gráficos, que va desde los 10 años que tenemos elegido, los que nos va a dar una visión global del activo en estudio. En este caso, pues tenemos el IBEX 35 y nos lo viene pues desde, en este caso, niveles o precios desde el 2007 y bueno, pues para ver claramente cómo ha ido la situación en el precio dentro del gráfico. Pues desde esos 10 años utilizados habitualmente siempre para estrategias largoplacistas y poner soportes o resistencias o directrices o canales largoplacistas, pues vamos pasando, pues evidentemente, pues por ejemplo, para diarios, semanales y mensuales. Si le damos un mensual, pues en este periodo de tiempo veremos el mismo, pero lógicamente mucho más limpio, porque cada barra, cada vela será un mes, con su apertura mensual, su apertura, su máximo y su mínimo mensual y su cierre. Ahora lo voy a ampliar con la rueda del ratón, luego veremos cómo se puede hacer de diversa manera. Yo cuando ven que hago esto y esto es que amplío o disminuyo el zoom con la rueda del propio ratón para ser más fácil. Y aquí lo que le decía, en dicha vela, pues tenemos que tener en cuenta que es mensual y por lo tanto nos puede dar una orientación mucho más limpia de las tendencias o de los soportes y resistencias que pueda marcar el mercado. Como le digo, en 10 años sería el largoplacistas. Semanales, un periodo de tiempo un poquito más corto, pero también más limpio a la hora de dibujar las tendencias medio largoplacistas en estrategias del mercado. Y evidentemente, como decíamos, el diario que teníamos
en primer lugar, que al ser un periodo muy largo, pues se ve un poquito más junto todo. Y luego tener muy en cuenta cuando empezamos a hablar de un mes para abajo, en el cual podemos entrar en gráficos ya de estrategias de swing trading o corto plazo, donde este mismo IBEX nos da a un mes, pero cada vela, en este caso cada barra, será de 60 minutos horarios, una hora, lo que está sucediendo en el hora a hora en el mercado, ¿no? Y en este, pues normalmente se trabaja, como digo, periodos ya de más corto plazo o swing trading de semanas o un mes o algún mes, ¿de acuerdo? Luego, como decíamos, incluso se puede ver, tenemos en este caso 30 minutos, un 15 minutos a un mes y nos dará los plazos de un mes, pero teniendo en cuenta que cada barra, siempre teniendo en cuenta el espacio temporal, es un mes, pero cada barra son 15 minutos de sesión del mercado, ¿de acuerdo? Aquí podríamos observar en el día de hoy el hueco a la baja de la apertura hoy, debido a las noticias de Trump, y luego la recuperación del mercado hasta estos máximos de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para ir en el corto plazo incluso podríamos optar por gráficos de tick de 5 minutos o 1 minuto en el propio IBEX 35 y donde vemos pues este dicho hueco, pero como son tick de 1 minuto, mucho más recorrido y esto ya es para hacer un trading más agresivo en el intradía. Nos lo facilita esta herramienta y para aquellos que hagan ese trading en un día, pues bueno, pues es muy útil tener gráficos de minuto o de 5 minutos. Por lo tanto, aquí tenemos la temporalidad, como decía, de todos estos gráficos. Volvemos a nuestra base de 10 años diario para tener una perspectiva a largo plazo y vemos el tipo de gráfico que queremos elegir. Aquí tenemos bastantes opciones y ya cada uno irá eligiendo. Tenemos desde la típica y lineal, que cada vez se utiliza menos, pero bueno, está para aquellos que quieran pues ver el gráfico lineal porque les guste más o porque les parece más bueno para lanzar sobre todo tendencias lineales y que no hay ningún ruido. Y luego tenemos, por ejemplo, el de velas, donde aquí tenemos gráficos de vela que habitualmente, bueno, o candlestick que nos dan una visión de velas alcistas o velas bajistas, una primera visión más clara. Tenemos también las barras, que es la que teníamos por defecto. En este caso, pues bueno, pues en la barra, aquí en este caso, si nos quedamos posicionados encima de cada opción, nos lo va a explicar. En este caso es un gráfico de barras en el que pone que nos va a decir OHLC, es decir, la apertura, el más alto, el más bajo y el cierre. ¿De acuerdo? En este caso eran velas y en este, por ejemplo, hay unas barras que también podemos graficar en el que solo nos dan el máximo, el mínimo y el cierre de cada vela. Si ven, nos falta el segmento del lado izquierdo, que sería la apertura, que por contra, pues en la vela anterior nos lo da. Aquí teníamos esta apertura y vemos que en el gráfico que elimina en barras la apertura, por si quieren trabajar solo con el cierre del mercado, pues serían estos, ¿no? Luego, bueno, tenemos un gráfico que denominan de montaña, en el que realmente, pues bueno, para trasladar algún tipo de gráfico de impresión o imprimirlo, que todo esto, como ven aquí en esta opción que veríamos luego, se puede imprimir, pues podría ser para alguna documentación o algo bastante útil, igual que este gráfico de barras, en el cual también se podría luego utilizar cualquier letra, en este caso aquí podríamos escribir pues un soporte, lo que luego lo veremos también más detalladamente, y aquí podríamos crecer el y se podría poner y escribir sobre el mismo. Por lo tanto, este de barras para este tipo de cosas pues podría ser muy bueno o factible a la hora de presentar documentaciones. Y luego tenemos este tipo de gráfico que ahora se lleva mucho, el Heikin-Ashi, en el cual, bueno, pues ya estudiaremos y ya veremos en la formación y en los webinarios que hagamos posteriormente sobre cada uno de estos tipos, sobre todo de velas alcistas o bajistas en los gráficos de velas japonesas, o en este de Heikin-Ashi, en el que, bueno, es una manera de
Las velas se forman de una manera muy curiosa, pero lo que sí podemos observar es que los periodos alcistas o bajistas son mucho más continuados, más limpios, y por lo tanto el coger una tendencia, pues hay muchos inversores que ven esta herramienta muy favorablemente y últimamente se utiliza mucho dentro de los mercados. Luego tenemos esta otra que es el STEP, el Equivolume Chart, que no es tan utilizado, pero que lo que intenta es cada barra introducir dentro de los datos el volumen de dicha sesión. En vez de utilizar el volumen aparte, pues lo introduce dentro de la propia sesión de la barra que genera, y hay una visión volumen con tendencia. Luego vemos el de puntos y por último tenemos el de step, que les decía que son los cierres consecutivos escalonados tanto hacia arriba como abajo del mercado. No, por lo tanto, este es el tipo de gráficos que podemos utilizar y, como digo, válido para cada uno de las estrategias o del tipo de inversor que sea, ¿no? El gráfico que tenemos, en este caso, como decíamos, pues hemos mantenido el IBEX 10 años diario. Bueno, pues tenemos una comparación que podemos hacer de momento con estos indicadores en estos índices CAC 40, DAX, Nasdaq. Nosotros, por ejemplo, podríamos intentar hacer una comparación con el DAX alemán, que suele ser muy útil, sobre todo para diferenciales de spread entre mercados y posibles pues convergencias o retrocesos de nuevo a su nivel, ¿no? Por lo tanto, cuando ahora vemos una descorrelación muy, muy elevada dentro de estos dos índices actualmente, ¿no? Eso es para si queremos tener algún tipo de comparación. Si con el IBEX mismo no, incluso podríamos meter otro. Como ven, si yo comparo, por ejemplo, con el Nasdaq, también veríamos la correlación, evidentemente, con el mercado americano, claramente alcista y muy vertical. Y bueno, ver que nos van apareciendo en la parte izquierda los que vamos introduciendo. Por lo tanto, para cerrarlos, simplemente aquí en el aspa de al lado le damos y se nos cierra, ¿de acuerdo? Y volvemos a tener nuestro gráfico original. Se hace una pestaña exclusiva para el volumen del mercado, donde al darle, pues bueno, pues vamos viendo los volúmenes de mercado. Evidentemente, como es un diario, se hace ruido, pero si vamos con la rueda del ratón, como les digo, pues lógicamente vamos viendo los volúmenes que está teniendo cada sesión. Importante tenerlos en cuenta y por eso se hace una pestaña. Luego, bueno, aquí vemos, nos ponemos encima y nos lo denomina mostrar una parrilla dentro del mercado por si lógicamente alguien quiere hacer secciones o hacer algún tipo de gráfica con parrilla. Luego tenemos la posibilidad de hacer la barra, hacerlo porcentual o hacerlo por numérico del índice o el valor a cotizar, o hacerlo lineal o logarítmico. Lo hacemos en lineal por la utilización de muchos inversores que prefieren un eje logarítmico o un eje lineal, cada uno para que tenga la elección. Aquí nos ponemos encima y nos dice que nos va a mostrar la información. Vamos a quitar la parrilla para verlo más limpio. Y una vez que ponemos la información, vemos el recuadro, que ahora se nos va a la parte izquierda de la pantalla alta porque estamos en el lado contrario para evitar que nos interrumpa nuestro posible estudio. Y cada vez que nos ponemos encima de la vela nos va a indicar que esta vela pues es del 2 de enero, que hizo una apertura, un máximo, un mínimo, un cierre y un volumen. Y esta, por ejemplo, el 12 de enero, nos dice actualmente cómo está, máximo, mínimo, apertura y cierre de la sesión. Teníamos marcado ya, por lo que veo aquí por defecto, lo que es el precio actual del mercado en tiempo real. Perdón, es aquí, no era, en la L, que nos lo indica. Si nos ponemos encima siempre nos van a indicar mostrar último valor. Nosotros lo podemos pinchar o quitar según queramos tenerlo siempre o por contra no tenerlo. Y aquí, en esta ocasión, guardar el retículo o la cruceta que le denomino yo para ver y posicionarnos en cada vela o en cada barra y decidir dónde están los máximos, los posibles soportes, las posibles resistencias, si aquí va a llegar, por qué nivel estaría. Nos facilita
que en ese momento y muy cercano no tenemos ni que mirar el dato en la esquina superior izquierda, vemos pues que estos mínimos o de esta vela de aquí pues estaba sobre 9.270. Vemos esta de aquí 9.321. Si creemos que esta vela fue de ruptura, por ejemplo, y creemos que aquí esta otra vela y coinciden, pues decimos, bueno, pues este 9.300 inicialmente puede. Por lo tanto, ya tenemos una referencia numérica donde establecer un soporte o poner ahí alguna línea, que como veremos luego, se pueden poner muy fácilmente y de muchas maneras. Y luego, aquí tenemos el histórico. Como les comentaba, vamos a quitar la cruceta de momento. Si yo muevo con el ratón, la ruedecita, ven que se está moviendo y ampliando o disminuyendo el histórico. Dándolo aquí, nos aparece aquí abajo cómo está la situación del histórico y la parte que coge desde septiembre hasta el momento actual. Nosotros cogiendo y viendo aquí abajo, alargando, nos va a ir mostrando todo el histórico que hayamos elegido. ¿De acuerdo? Si nosotros nos vamos a un 3, o sea, a un año diario, pues evidentemente nos irá a coger el año diario, pero será todo el rango del año diario. A partir de ahí, nosotros en este año podemos ir acercándonos, si no tenemos rueda en el ratón o nos parece más cómodo esta situación porque queremos coger un parcial, yo quiero estudiar o graficar esta zona de aquí, pues lógicamente estrecho por un lado, estrecho por otro y ya digo, bueno, pues esto que quería yo elegir aquí, pues bueno, pues ya lo tengo, ya sé que aquí hay esto, con la cruceta digo, bueno, este máximo y este otro, o si quiero limitar esto en este suelos, pues puedo limitarlo hacia un lado o hacia otro, ampliando el rango o el espacio temporal o el histórico que yo quiera. ¿De acuerdo? Lo dejamos total y ahora lo vamos a dejar por si queremos y volvemos a nuestros 10 años diarios para tener una gráfica general y una visión global del mercado. Luego, bueno, pues aquí después añadir indicador. Aquí decirles que hay 90 y pico indicadores. Aquí tenemos de todo. Por decir aquí, por ejemplo, viene el promedio móvil o media simple, que nos indicaría y nos aparecería lo que acabamos de, vamos a quitar la cruceta, aquí a la izquierda, y decirles que pinchando encima nosotros tenemos la opción de elegir el periodo. Que nosotros queremos graficar algo que sea pues un periodo, por defecto o estándar sale un periodo de 21 sesiones, pues imagínense que estamos para largoplacistas, pues ponemos una de 200 y nos aparecerá esta media de 200 sesiones. Para estudios de largo plazo, pues queremos dos porque queremos cruce, pues igual, pero claro, evidentemente ahora tenemos que meter una más corta, de 50, por ejemplo, para ver los cruces. Y vemos los cruces. Que el color no nos gusta porque no le vemos claramente, le damos a Style y podemos elegir el tipo de media móvil. Evidentemente, yo soy partidario de la lineal, pero como ven, hay gustos como colores. Yo, sin embargo, si quiero elegir esta otra, pues elijo esta, decido y a partir de ahí, como he dicho, bueno, pues vemos los cruces de nuestros indicadores, nuestras medias que nos pueden indicar, según aquí el cruce, la superior cruza con la de abajo, pues seríamos vendedores. Y a la contra, pues actualmente, si hiciéramos caso solo con inversión de medias móviles, pues aquí en el cruce seríamos compradores desde octubre, septiembre, octubre de este año pasado, ¿no? Y a partir de ahí estaríamos comprados dentro de un mercado como el IBEX 35. Bueno, pues como ese tipo de estrategias con los indicadores se pueden hacer muchísimas. Para eso es una ayuda más, una herramienta de ayuda al chartismo o al gráfico. Tenemos el MAT, que nos puede indicar momentos de sobrecompra. Vamos a quitar el volumen para verlo más limpio. Pero vamos, en definitiva, como verán, aquí le doy a la rueda para que vean más claro, los indicadores cuanto más cercanos, para los movimientos cercanos sean, vemos que habíamos estado en estado de sobrecompra, nos indica el MAT, con periodos de techo y que ahora se ha abierto y seríamos vendedores o estaríamos un poco vendidos en el corto plazo, ¿no? Esto sería la utilización. Hay muchos otros que lo utilizan, el estocástico lento para también ver los volúmenes. Decir que dentro, por ejemplo, en el estocástico lento vemos, porque hay muchos indicadores que se pueden modificar. La K de 40 periodos, por ejemplo, el periodo 3, muchos que quieren que sea todavía haga menos ruidos la decisión. Yo, por ejemplo, utilizo con un
un periodo de 6 en vez de 3. Lo valido y bueno, ahora sí, el MAD lo quito, por ejemplo, para ver mi estocástico lento, y si ven, pues el movimiento, aunque es un 10 años, el movimiento va a ser más limpio. Por lo tanto, vemos que aquí podemos modificar tanto eso como el estilo. Volvemos a lo mismo. Yo quiero modificar las líneas porque me gustan más un color u otro, o el estilo, y también lo podemos hacer en cada una de las herramientas. Lo que tiene esta herramienta concretamente es eso, la posibilidad de diseñarla y personalizarla en colores, en periodos de tiempo, lo que cada uno crea necesario para la inversión o la estrategia que vaya a tomar. Y les digo, como esos hay muchísimos. Tienen el parabólico SAR, otro muy interesante para muchos de los inversores, no saben dónde poner los stop, y el parabólico SAR también lo hace. Pero ya les digo, este tipo de cosas las iremos viendo en cursos dentro de los propios indicadores. Luego tenemos el zoom, que ya sea más o ya sea menos, nos va a ir dando. Ya les digo que es mucho más práctico, para mi modo de ver, tanto sacar el canal de abajo de histórico para ir trabajando, el que no tenga rueda o se le dé peor el manejo del ratón, o el propio ratón, que para mí es lo más práctico, aunque a veces no define tan zonas determinadas y tengo que utilizar la banda. Y eso es por la parte de arriba. Por la parte de izquierda ya vamos al puro grafismo, que entonces vamos a quitar para ver el gráfico claramente, aunque luego lo podamos añadir si queremos, o bueno, podemos dejar alguno, podemos dejar de momento estos así para verlo más claro y dejar el parabólico, bueno, lo quitamos para verlo y luego lo vemos, si hay tiempo. Pero vamos, en definitiva, lo que se trata es de que veamos que nosotros a través de esto podemos marcar directrices, ya sean tanto alcistas como bajistas, nosotros podemos pintarlas de cualquier manera si queremos ver la situación actual o decir, bueno, pues es simplemente pinchar, ir al máximo y nos saldría. Esto nos indicaría que sería esta zona, o evidentemente decir, bueno, por dónde podríamos sacar a estos mínimos de aquí, fueron más o menos soporte, por lo tanto, bueno, pues parece que estamos intentando romper esa zona y lo estamos consiguiendo. Vamos a ver si somos capaces, pero bueno, esto es todo lo que digo, que aquí yo acorto eso para dibujarlo a la medida que yo crea conveniente. Todo esto se puede llevar a cabo con distintos colores, lo puedo modificar el color, puedo modificar si creo que este va a ser, lógicamente, un soporte, en este caso, o un dibujo a medio plazo, pues con un grosor diferente, y establecer, pues luego, decir, bueno, pues ahora me voy a ir a un 5 días, o sí, por ejemplo, a un 60 minutos de estos últimos 10 días, vemos que esto me mantiene ahí, pero yo quiero ver esta tendencia. Entonces digo, bueno, pues por aquí, a lo mejor lo que necesito es, para poner un ejemplo, estoy haciendo simplemente de ejemplo, pues poner esta, cambiarle el color a blanco y decirle, bueno, pues ahora encima la quiero que sea así para tener una referencia de que es más cortoplacista, ¿no? Y a la vez, bueno, pues poder dibujar un canal si queremos, o si nos lo fabrica el mercado, que eso habría que verlo si lo está formando o no. Por ejemplo, en este caso, pues, a lo mejor no es el caso, pero bueno, saber que nosotros trasladamos el canal, pinchamos ahí, pinchamos aquí y decimos, bueno, pues vamos a ver si esto pudiera ser un canal, o si esto pudiera ser un canal, lo que quiere decir que es otra opción que nos va a dar para canalizar cualquier figura. En este caso, en 60 minutos también se pueden realizar canales, pero suelen ser más complicados, pues 3 años diario, y lo que vemos es que las herramientas nos dan pues directrices, soportes, resistencias y canales, que es lo más útil. Una vez que tenemos esto, bueno, pues también podemos graficar con posibles huecos, que por ejemplo aquí nos dan un hueco y decimos, bueno, pues este hueco, pues lo mismo que antes, podemos modificarlo, ponerle un relleno o un grosor, decir, bueno, la pérdida para tener más claro que eso es hueco. Nosotros, por ejemplo, ahora en el IBEX 35, pues si no recuerdo mal, teníamos por ahí un hueco a cerrar bastante interesante. Vamos a ver si estaba aquí, un segundito, pues vamos a ver que éramos hablando del 2015, estamos a 3 años, con lo cual si no lo debería dar, y sería pues 2015, diciembre, a ver, estaría aquí, lo vemos, pues vamos a ver,
esto estaría por aquí, a niveles de aquí, y veríamos este hueco, que si lo queremos agrandar, lo podemos agrandar ahí, y diríamos, bueno, pues con esto o con este círculo puedo yo decir, aquí tengo un hueco que necesito tener controlado. Yo esto, como decíamos antes, lo puedo cargar y decir, bueno, ahí, como hemos visto también antes, evidentemente, de cualquier manera, para tener una referencia del cierre de ese hueco que hizo que nuestro mercado fuera bajista hasta este momento. Aquí vemos otro, este cerrado claramente, nos sirve para tener en cuenta. Fibonacci. Los Fibonacci nos vienen desde, bueno, pues el abanico que podemos tirar, los distintos tipos de Fibonacci, como les digo, el vertical, no quiero ensuciar mucho o en demasiado el gráfico tampoco, luego lo vemos, de todos se pueden cambiar en colores, en estructura, en grosores, todos lo podemos hacer de la misma forma, y el más utilizado, que es el de retroceso, en el que las pautas, bueno, si limpiamos esto un poquito, a lo mejor podemos hacer algo, bueno, o por ejemplo, podemos hacer mismo desde esta pauta alcista a esta bajista, a ver dónde el mercado podría ir, ¿no? Entonces aquí, si para verlo más claro, a lo mejor ahora mismo ese es el más claro, pero saber que los niveles de Fibonacci pues, también pueden ser elegidos. Nosotros el 2.36 no nos vale, el 50 tampoco, ni el 1, ¿por qué? Realmente no nos son muy útiles. Nos quedamos para tener la pantalla más clara el 6180 y el 320, que son más útiles normalmente. Y aquí tenemos nuestro Fibonacci, pues para decir, mira, pues casualidad o no casualidad de esta pauta bajista claramente ha ido hasta el 6180 inicialmente y de momento tenemos una pauta correctiva que habría que ver dónde nos lleva. En el corto es donde tendríamos que estudiar o decir, bueno, pues a corto plazo establecer si esto realmente, este de aquí, pues como decía, le podemos acortar, le podemos cambiar de color, le podemos aumentar, hacer para intermitente para ser en el gráficos de corto. Todas estas cosas las podemos graficar porque tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿de acuerdo? En este caso aquí tenemos los Fibonacci, luego tenemos este triángulo, que es un tridente, que también se utiliza, yo lo utilizo menos, pero realmente se utiliza en ciertos inversores, lo utilizan bastante, donde hay una barra intermedia, es quizá un poquito como las de Bollinger, pero con medias de Fibonacci, en la que, bueno, la barra del medio es la pauta de un máximo, de un mínimo, y la barra del medio es quizá la que hace como regresión a la media, ¿no? Y también es utilizada. Tenemos flechas, pues muchas veces las flechas nos indican, por ejemplo, con esto se utiliza sobre todo pues, en estocásticos lentos, en series de indicadores que nos dan justo en el cruce, a lo mejor, pues como decíamos antes, y aunque no sea de 6, lo suavizo como verán, para ver, pues vemos aquí, y aquí nos da una señal y bueno, pues nos hace marcar que aquí podríamos ser compradores porque aquí nos está dando, la podríamos modificar con alarma y que a ver si estos tipos de indicadores nunca son adelantados. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que incluso nos pueden pillar con retraso, pero que sepamos que tenemos la posibilidad de ver movimientos o de rupturas o de, sobre todo, señales que nos digan o que nos puedan decir, bueno, pues a partir de aquí esto puede bajar o lo que sea. En este caso, si lo llego a graficar aquí abajo, pues aquí abajo, por ejemplo, en este, es por poner un ejemplo simplemente, para poder trabajar con ello. Y luego, como les decía antes, a la hora de decir, bueno, pues si esto es un soporte, bueno, pues yo aquí saber que le voy a poner soporte y, bueno, pues utilizando, como decíamos, el nivel de este, decir, bueno, pues eso está a 9.368, pues perfecto, 9.368, marco, y aquí puedo aumentar, poner el del estilo de letra, es decir, si la quiero poner negrita, cursiva, y aumentar el tamaño, que es lo más importante. Y aquí vamos viendo cómo se nos está quedando, se nos ha quedado en cursiva, subrayada y tal. Bueno, pues nosotros eso ya damos en la cruceta porque ya hemos visto el precio, lo podemos poner en el sitio que creamos conveniente, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos ya la papelera para borrar y el lápiz. Entonces, bueno, todo esto, como decíamos en un principio, pues simplemente para que sepan que guardaríamos como, le daríamos al webinario, lo salvaríamos y se nos quedaría grabado. Y aquí, bueno, es donde podríamos desarrollar cualquier tipo de gráfico. Y otra cuestión importante, ya por último, para terminar,
que tengamos en cuenta que, por ejemplo, ahora tenemos un índice, con él no se podría hacer, pero, por ejemplo, si en este, como decíamos al principio, en una acción damos botón izquierdo, cargamos gráfico, se nos carga el gráfico, lo añadimos como símbolo. Aquí, como decíamos, graficamos, hacemos lo que queramos, vemos aquí soportes, lo que queramos, es decir, es para ponerles un ejemplo rápido, pero a lo que voy, aquí lo que está claro es que dentro del gráfico tenemos en la parte derecha arriba la opción de dar y que nos salga nuestra boleta directamente para hacer cualquier tipo de orden, compra-venta sobre el producto o el activo que hayamos seleccionado, y a partir de ahí cualquier tipo de orden con todas, y aquí hay muchísimas formas de ejecutar o de lanzar una orden. Eso es otro tema que ya hay un curso dado por el compañero Alberto que es muy práctico y muy bueno para saber cómo la utilización de dichas tipos de órdenes, que hay gran variedad y es muy útil saber cómo funcionan. Dentro de formación en nuestra plataforma lo pueden ver y se lo recomiendo porque es muy interesante. Y por mi lado esto es todo. Intentar trabajarlo, que es lo mejor, intentar utilizar todas las herramientas, usarlas, practicarlas, y cualquier duda o pregunta pues se ponen en contacto, igual que ahora mismo si la tienen, pues aquí estoy para lo que ustedes quieran. Por mi lado nada más, eso es todo. Un saludo y muchas gracias. Hasta la próxima.